Mientras la Unión Europea anuncia que no reconoce la Asamblea Constituyente impuesta por el régimen chavista en Venezuela, en el Perú la Junta de Portavoces del Congreso acordó llevar mañana al primer pleno de la legislatura 2017-2018 una moción para que se retire al embajador de Venezuela en el país, Diego Molero. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, negó que el Ejecutivo busque tener injerencia en la elección de los jueces, tal como han señalado decanos de los colegios de abogados del país, a propósito de la propuesta presentada por el presidente Kuczynski para reformar el Consejo Nacional de Magistratura. Zavala señaló que podría haber una propuesta mejor que la del gobierno, pero que lo que el presidente quiere es que el tema se discuta. Y el pedido de arresto provisional para Alejandro Toledo aún no es enviado a Estados Unidos, según ha informado el diario El Comercio. La versión periodística señala que el juez Concha Caya remitió el referido pedido a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía que dirige Alonso Peña, quien lo habría rechazado por no incluir información detallada sobre la imputación al exmandatario y porque no cumplió con los estándares solicitados por la justicia de Estados Unidos. El congresista Gilbert Violeta calificó de patraña incalificable las declaraciones de los colaboradores eficaces, exmiembros de la Red Orellana, según las cuales él habría tenido conocimiento de las presuntas operaciones ilícitas realizadas por Rodolfo Orellana con la empresa ABC Group. Violeta asegura que al vender sus acciones a Esther Morales, pareja de Orellana, se desvinculó totalmente de la referida empresa. Y para estar informado las 24 horas del día, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas, la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, a quien le damos las buenas noches, y también a Alberto Quintanilla, del Bloque Nuevo Perú. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, congresistas? Buenas noches. Diferencias. ¿Cómo está? Bueno, vamos a empezar, si nos permiten, con un comentario que ha hecho hace relativamente poco el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre el ADN. Así es, se promulgó una ley que cree el ADN gratuito para promover, según dice, la paternidad responsable. Esto ocurrió en una ceremonia, en un acto celebrado en el patio de honor del Palacio de Gobierno. Estaba también Jorge del Castillo, que es uno de los que ha estado detrás de esta iniciativa. Y el presidente Kuczynski hizo algún comentario también cuando ya había pasado, digamos, la parte más formal de la ceremonia, ¿no? Sí, bueno, hay que mencionar que hasta hoy, que se ha promulgado esta ley, en los procesos que se vienen en el Poder Judicial sobre paternidad, ¿no es cierto? Las personas que estaban demandando a el padre que decía no ser padre y que no quería hacerse la prueba de ADN, o que quería hacérsela, pero bueno, la tenía que pagar la madre, digamos, ahora va a ser gratuito. Yo sé, después de tanto tiempo esto es gratuito, pero finalmente lo es. Y en ese contexto es que el presidente quería dar algún tipo de mensaje positivo, de advertencia a aquellos varones irresponsables que no quieren hacerse responsables, aquellos irresponsables que no quieren reconocer a sus hijos. Los calificó de picaflores. Así es. Creo que tenemos el byte. Y me parece que el Congreso, con el liderazgo de los proponentes de esta medida, ha hecho un gran trabajo que ahora tenemos que implementar. Los picaflores ya no tienen a dónde esconderse. Y no voy a hablar de picaflores que fueron inquilinos de esta casa de gobierno. ¿Qué dicen nuestros invitados? Claro, el comentario da para otros comentarios. Sí, ¿qué habrá querido decir? ¿O no hay mucho misterio en la frase alusiva? Bueno, yo creo que la alusión de Pedro Pablo Kuczynski es obvio que se está refiriéndose a Alejandro Toledo Manrique. Pero yo creo que la enseñanza es de que en el país y en toda la sociedad hay que fomentar la paternidad responsable, ¿no? O sea, y es inadmisible que en un momento
dado la posibilidad de que por no tener la capacidad la madre de pagar la prueba del ADN no se pueda realizar esta. Creo que en esta oportunidad se ha hecho un hecho de justicia que nos ayuda a ser mejores ciudadanos y mejor país. Bueno, el presidente casi siempre con sus comentarios a veces, cuando podía haber aprovechado la oportunidad incluso para destacar la importancia de la norma, creo que bromear con una situación tan delicada como el reconocimiento de la paternidad no merece mayor comentario. Más bien sí destacaría la importancia de la norma en sí misma, promover el derecho no solamente a la identidad, sino también ayudar a las madres en este reconocimiento de la paternidad. Es una medida positiva, ha sido una medida aprobada por todas las fuerzas políticas en el Congreso, necesaria en un país pobre, desigual y con altas tasas de falta de reconocimiento por parte de los padres, de muchos que hay que son irresponsables. Creo que es una medida que hay que saludar y que hay que seguir impulsando. Muy bien, vamos ahora sí entonces con las noticias que anunciamos en los titulares. La primera tiene que ver con la situación que continúa produciéndose en realidad en Venezuela y las reacciones internacionales. Por un lado, la Unión Europea ha dicho que no va a reconocer, de hecho que no reconoce ya la Asamblea Constituyente que resultó del proceso que se produjo el domingo en Venezuela. Y aquí en el Perú también la Junta de Portavoces del Congreso ha acordado llevar mañana el primer pleno de la legislatura 2007-2018, mañana empieza esa legislatura, una moción para que se retire al embajador de Venezuela en el país, Diego Molero. Las bancadas que ustedes representan o a las que ustedes pertenecen, bueno, usted está sin bancada por el momento porque los de Nuevo Perú los han dejado como desperdigados, pero ¿respaldan esta moción? ¿Qué dice primero Rosa Bartra? Esa es una moción que va a entrar mañana a discutirse. La política exterior definitivamente está, es patrimonio del Ejecutivo y del Presidente de la República. Sin embargo, creo que es necesario un pronunciamiento fuerte desde el Parlamento. No se puede permitir actos en pleno siglo XXI como los que están ocurriendo en Venezuela. La nueva detención ahora de López y Ledesma definitivamente tiene que llamar la atención. La forma en la cual, y esta es una moción que se presenta desde el Parlamento, se viene vulnerando sistemáticamente y cada vez de forma más alevosa a los derechos de los parlamentarios y al ejercicio parlamentario tan necesario para una democracia, merece y necesita un pronunciamiento fuerte. Toda la comunidad internacional se encuentra de pie en este momento para poder ver restaurada la democracia en Venezuela y nuestro país, que ha estado permanentemente pronunciándose en este tema, particularmente desde mi espacio. Yo soy presidenta de la Liga de Amistad Perú-Venezuela. Entonces, desde el espacio nuestro también hemos emitido diversos comunicados, hemos respaldado las mociones que se han presentado permanentemente. Mañana debatiremos esta moción, hay un pleno y estoy segura que llegaremos a la aprobación de aquello que garantice la participación del Perú en el espacio internacional para poder apoyar al pueblo venezolano en un momento tan difícil y tan duro para el restablecimiento de la democracia. ¿Usted también apoya esa moción o es más bien de la opinión de su antiguo compañero de bancada, el señor Damer, que ha dicho que lo que ocurrió en Venezuela es una jornada en la epopeya democrática de un pueblo por su libertad, la soberanía y la paz? Bueno, yo quiero decir, digamos, a nombre de Bloque Nuevo Perú, que nosotros hemos debatido este tema y hemos resuelto dejar en la libertad a que cada uno pueda votar como considere conveniente. Nos une 4 principios. Nosotros estamos porque se consolide un proceso democrático en Venezuela y en América Latina. Planteamos la no intervención extranjera en asuntos internos, sobre todo intervenciones militares como amenaza a Estados Unidos. Propiciamos la paz y el diálogo como mecanismo de solución. Y personalmente yo condeno las actitudes dictatoriales del gobierno de Nicolás Maduro y en base a los principios anteriores yo hago voto porque eso se resuelva de la mejor manera posible. Pero esos principios suponen estar de acuerdo sobre lo que es o no es una democracia, y eso es la entraña de lo que se está discutiendo en este momento. Lo que ha ocurrido en Venezuela corresponde o no corresponde a los estándares democráticos. Uno tiene que suponer que si forman un bloque político en el Congreso y aspiran además a conformarlo
digamos, como una propuesta para el país, tiene que estar mínimamente de acuerdo sobre esos estándares y no llegar a un punto de decir, bueno, cada uno piensa de la democracia lo que le parece. Mire, en esos temas, digamos, uno puede, estamos de acuerdo en los principios en general, pero ya en la apreciación concreta de una realidad política de otro país, respetamos las diferencias políticas. No vamos a hacer cuestión de Estado para dividirnos internamente sobre ese problema. Yo respeto mucho la... ¿No les parece un problema serio, digamos? No, sí me parece un problema serio. Yo tengo una posición a los que están del clara lado del Estado de Derecho, digamos, de que sí, hay que condenar lo que está haciendo Nicolás Maduro, que es diferente a lo que estuvo haciendo en su momento Hugo Chávez, pero yo condeno las actitudes dictatoriales de Nicolás Maduro. Pero en ese tema nosotros hemos acordado, e informo al país, vamos a votar cada uno de acuerdo, digamos, a la apreciación que tenga en forma libre. Si llegaran a ser gobierno, imaginemos, ¿qué cargo tendría que tener el señor Dahmer, que ha dicho, a ver, ¿cómo son sus palabras? Va nuestro reconocimiento y solidaridad al hermano pueblo de Venezuela que ha derrotado las maniobras injerencistas imperiales de Trump y sus lacayos. Es una jornada en la epopeya democrática de un pueblo por su libertad, la soberanía y la paz. ¿Cómo puede decir usted de que este no es un tema grande? O sea, si tienen a una persona tan cercana, porque no se trata de cualquier congresista, sino un congresista representativo, ¿no es cierto?, que piensa eso de Venezuela. ¿Qué creen que van a decir sus electores cuando estén ustedes ostentando la presidencia de la República? Mire, la política exterior en ninguna parte determina, digamos, los lineamientos programáticos de una agrupación política como cuestión de principio fundamental. ¿Sobre la democracia o no? Nosotros sí creemos en la democracia. No, usted ya nos acaba de decir y ha sido mucho más claro que los otros congresistas, pero le estoy preguntando sobre el señor Dahmer. Usted no puede decir que lo del señor Dahmer es como algo secundario, que lo vamos a dejar, ¿no? Libertad de conciencia. No es secundario, para nosotros es un punto, digamos, de diferencia tener los conceptos claros sobre la democracia. O de repente para él la democracia es lo de Venezuela. Pero mire, hubiese sido mucho más interesante, por ejemplo, en el golpe de 1992, condenar enérgicamente desde la posición que teníamos en el Perú al autogolpe de Estado de Alberto Fujimori. Y lo hicimos en su oportunidad. ¿No lo hizo? Eso sí, era lo hizo. Pero eso es una cuestión que sí marca el perfil de una agrupación política peruana. Pero nosotros no vamos a marcar, digamos, el perfil y vamos a dividirnos por un problema de una posición exterior. Yo considero que Manuel Dahmer está equivocado, pero yo lo respeto. Pero no voy a hacer de esa diferencia una cuestión como para decir él ya no debe estar en la bancada o yo ya no me siento identificado y no voy a estar en la bancada con él. Ese es un problema que nosotros lo señalamos enfáticamente. Cada uno tomará con libertad una posición en la votación mañana, ¿no? Bueno, congresista, salvado por la campana. Tenemos una información de último minuto. A ver si nos ayuda la producción. Nos dicen que ya hay ya tenemos a un nuevo procurador. Así es. Muy bien, esa es la información de último minuto. Entonces, nombran a José Miguel Ramírez como procurador ad hoc para el caso Odebrecht. Jorge. Así es. Al culminar el proceso de evaluación, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado propuso como nuevo procurador público ad hoc para la defensa jurídica del Estado peruano en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros derivados del caso Odebrecht al abogado Jorge Miguel Ramírez. Y luego hay una información sobre quién es Ramírez. Evidentemente es magíster en ciencia política, abogado penalista con sólida formación académica y amplia experiencia en derecho penal, proceso penal y gestión pública. En el Estado se ha desempeñado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, en el periodo 2011-2015. Desde abril de 2017 es abogado senior en la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, teniendo a su cargo emblemáticos casos como el de la línea 2 del Metro de Lima. Bien, de acuerdo a la línea de trabajo del Consejo de Defensa Jurídica, etcétera, el designado procurador deberá presentar en 15 días un informe sobre la situación del caso Odebrecht. Firma ministra de Justicia María Soledad Pérez Tello. ¿Ustedes conocen a esta persona o es novedad absoluta para...? No. Vamos a indagar sus antecedentes. Sí, Jorge Miguel Ramírez, hay que precisar. Ajá, ¿qué dice José? Muy bien, pero se está esperando bastante tiempo, ¿no? Parece que no era tan sencillo encontrar a una persona ad hoc. No solamente no es sencillo encontrar a una persona que pueda hacerse cargo, sino que en el comunicado mismo están hablando de que debe presentar un informe en 15 días con respecto a la aplicación del decreto de urgencia 003, un decreto de urgencia que desde el punto de vista
de muchos analistas, de muchos expertos, y hasta donde hemos venido analizando nosotros en el Parlamento y también en la comisión investigadora que tengo el deber de presidir, es un decreto que definitivamente tiene muchísimos vacíos, tiene agujeros negros que lo hacen en muchísimos aspectos inviable, que no garantiza la cadena de pagos, que supuestamente está orientado para ese fin, que no garantiza una lucha efectiva contra la corrupción y que mucho menos garantiza una reparación civil. Un reto bastante importante el que va a tener que enfrentar el abogado Jorge Miguel, y esperamos que esté a la altura del reto que el país plantea y que además desde el Ministerio de Justicia y desde la PCM y el Ministerio de Economía entiendan que este es un problema que si no se enfrenta desde varios sectores del Estado no vamos a poder encontrar una solución para poder reparar cómo el Estado peruano ha sido dañado en la medida en la que ha sido afectado, y tampoco vamos a poder garantizar un reinicio de los proyectos que nos garantice que van a estar alejados de la corrupción. Bien, volviendo a la noticia que habíamos dejado trunca por esta noticia de último momento, que es lo que ocurre en Venezuela, hay que decir también que la empresa Smartmatic es la empresa que ha proveído de tecnología para la votación de los últimos procesos electorales en Venezuela. Ha dicho que la cifra de la participación de la población en la elección, la que ha dado el gobierno, de más de 8 millones de supuestos participantes, ha sido manipulada, y que calculan que ha sido manipulada en no menos de 1 millón de electores. Esos son los resultados. Imagínense, si se abulta en 1 millón de electores una cifra de participantes, lo que se puede hacer con los resultados. Pero además, antes de que saliéramos al aire, estaba pasando en vivo la conferencia de prensa del señor Maduro, no al mismo estilo del señor Chávez ahí hablando. Que ¿cuánto ganamos en, no sé, pues si habla de ¿en cuánto? En un 60%. Y ella, entonces, claro, es una respuesta a esto que ha dicho Smartmatic, pero la verdad es que con una frescura, yo no sé cómo se va a solucionar el problema ya. Ese señor no tiene la más mínima intención de irse. No sé, ¿plantea alguna alternativa de repente el congresista Quintanilla? ¿Cómo ve usted? Porque acá el señor no va a convocar a nuevas elecciones, ¿no es cierto? No se va a ir. ¿Cómo cree que debería solucionarse el tema en Venezuela? A la luz de los acontecimientos y por lo que se conoce, en el referéndum de hace unos 15, 20 días, en contra de este referéndum, votaron alrededor de 7 millones según las cifras que dio los opositores, y ahora da 8.089.000 Nicolás Maduro. Restémosle el millón que se dice que está en cuestión, son 7 millones. Pero lo que pasa es que tenemos un país dividido, y lo que nosotros quisiéramos que es que se respete el Congreso venezolano. Los asambleístas elegidos tendrán que aceptar de que no tienen la legitimidad suficiente y hay un proceso en curso. Y lo que tenemos que hacer es los votos porque se restablezca la democracia, la paz y sobre todo, digamos, se utilice el diálogo para resolver los problemas en Venezuela. Hagamos esos votos y eso ayudaría bastante. Bueno, yo creo que no solamente la buena voluntad, que saludo de parte del congresista Quintanilla, no solamente los votos, sino que también tiene que existir un pronunciamiento enérgico por parte de toda la comunidad internacional, por parte de los parlamentos del mundo, porque finalmente, si no garantizamos la democracia desde el espacio en el cual se delega el poder, que es en los parlamentos, si hay una vulneración tan flagrante, violenta, que está costando la vida de muchos venezolanos, que está perturbando la paz en Venezuela, tienen que existir pronunciamientos de los países que sentimos que es un deber colaborar para que la democracia pueda ser restablecida en Venezuela. Bueno, y es una cuestión positiva que lo diga la congresista Rosa Bartra, sí, claro, ¿no? Porque en el Perú también hemos tenido las experiencias de golpes y autogolpes de Estado. Yo entiendo que también es un mea culpa lo sucedido en 1992, porque hay una continuidad política en la agrupación que ella representa y por la cual ha ejercido la vicepresidencia del Congreso en último plano, el fujimorismo. Creo que es bastante positivo que el fujimorismo ahora sí defienda la democracia y reconozca la democracia como un instrumento y un valor para construir futuro en nuestros países. No hay ninguna duda con respecto a que necesitamos la democracia para poder tener una sociedad que pueda funcionar como tal. Vamos a escuchar también, si nos permiten, las opiniones y las expresiones de algunos otros congresistas sobre lo que ha pasado en Venezuela y sobre esta moción. Está el congresista Mauricio Mulder, de la célula parlamentaria aprista, y está también
la congresista Mercedes Arauz. Hacer elecciones no es democracia, la democracia son derechos humanos, la democracia es libertad de participación, la democracia supone que el Estado no puede intervenir en un proceso electoral. Lo que ha habido en Venezuela es una farsa, burda farsa, y es por eso que mañana cuando tengamos pleno se va a llevar una moción muy dura con el tema de Venezuela, de solidaridad con la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano, y de repudio al señor Maduro. Incluso vamos a pedir, quienes están suscribiendo la moción, un retiro del embajador venezolano de nuestro país, para que se muestre que el Perú no comulga sino más con dictaduras y que es importante que nosotros marquemos una línea, ¿no? ¿Qué amplio firmó esta moción? Hace más de 3 meses por lo menos, y lo que hay es un agregado que tiene que cumplir las labores para proteger a los peruanos que viven allá. Tenemos un montón de peruanos que viven allá y tenemos que ayudarlos y protegerlos. ¿Cómo considera el hecho de que, por ejemplo, se pida inclusive romper relaciones de manera definitiva con Venezuela? ¿Usted estaría de acuerdo con una medida de esa naturaleza? Tenemos que tener un poquito de cuidado. Aquí hay muchos peruanos que viven allá y venezolanos además que han pedido apoyo nuestro. Entonces nuestra presencia allá con un nivel muy bajo, no tan alto de representación, nos asegura la tranquilidad de aquellos pobladores y la vinculación con los grupos de oposición. Por ejemplo, nosotros hemos recibido acá tanto el Ejecutivo como el Legislativo al presidente del Congreso. El presidente del Congreso venezolano, y estamos totalmente apoyando las libertades de ese Congreso al cual lo quieren atacar hoy día, ¿no? Quería acortar algo sobre el 92, el congresista. No, estaba recordando, digamos, que la actuación política de Pedro Pablo Kuczynski es un antiguo político en el país, ha sido ministro en varios gobiernos anteriores. No lo vimos en la lucha y en la movilización en contra de la dictadura del 5 de abril de 1992 con el autogolpe de Alberto Fujimori, ¿no? Que eso también sería bueno recordarlo en estos debates. Creo que no estaba en el país, ¿no? Bueno, pero digamos, pudo haber venido para la pudo haber venido, pudo haberse pronunciado, pudo haber, digamos, tomado una posición, porque es fácil, digamos, eludir responsabilidades diciendo estoy fuera, ¿no? Muy bien. Trasladamos entonces su mensaje al presidente Gracias. De la República. Vamos a una pausa y vamos a regresar luego con lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, digamos, rechazando la especie de que el Ejecutivo estaría buscando tener injerencia en la elección de los jueces con la propuesta de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que ha planteado. Bueno, luego de que se presentara el 28 de julio este proyecto para las modificaciones que se tengan que hacer al Consejo Nacional de Magistratura, han salido voces de algunos especialistas que decir que están en desacuerdo que se hagan las modificaciones que está pidiendo el Ejecutivo, como quienes conformarían el Consejo Nacional de la Magistratura, y algunos han dicho incluso que lo que pretende el Ejecutivo es tener injerencia en la elección de jueces. Están metiendo ahí las uñas. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que eso no es cierto de ninguna manera. Vamos a escuchar sus declaraciones y comentamos luego aquí con los invitados. Yo he tenido la oportunidad de conversar tanto con el fiscal como con el presidente del Poder Judicial. Creo que todos coincidimos en la necesidad de reformular el sistema de elección de jueces y los procedimientos para elección de jueces. Lo que ha hecho el presidente es plantear una propuesta para que se debata. Primero, que quede muy claro, no se busca de ninguna forma ningún tipo de injerencia en la elección de jueces. No es nuestra política, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Lo que sí creemos, y lo ha manifestado el presidente, que es importante que se reforme la forma como se eligen y los mecanismos que utilizamos actualmente, porque el mecanismo no está funcionando. Lo que hizo el presidente es poner a debate una propuesta y lo que queremos es que se comente, se discuta y finalmente se llegue a... A ver, ¿qué dicen estos congresistas que imaginamos ya están haciendo ahí la tarea para ver este proyecto? El Consejo Nacional de la Magistratura es una institución constitucional bastante importante. Tiene que garantizar que el ejercicio profesional de los magistrados, tanto los jueces como los fiscales, sea lo más alejado de cualquier tinte parcializado y también tinte político.
El consejo que teníamos anteriormente, según su ley orgánica y la Constitución, tenía 9 miembros, de los cuales solo funcionaron 7 porque faltaba la elección de un representante de los gremios empresariales y otro representante de los gremios laborales. El resultado es de que la elección que ha manejado ese consejo ha sido realmente muy negativo en varios momentos de funcionamiento, no en todos, pero en varios momentos. Entonces, la propuesta que hace el Ejecutivo, de que uno sea nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Congreso de la República, otro por la Corte Suprema y otro por la Junta de Fiscales, y entre los 4 un quinto, está abriendo la posibilidad de que haya una presencia política directa, porque el Ejecutivo tiene un partido detrás, y en este caso, en este momento es PPK, en otro momento será el partido que esté gobernando. Y el Congreso también es una suerte de correlaciones políticas, y actualmente tiene una mayoría Fuerza Popular, en otro momento puede tenerla otra agrupación, pero va a haber injerencia política. No es lo más conveniente. Yo creo que debía buscarse una fórmula en la cual se garantice la mayor neutralidad en este nombramiento, el mayor profesionalismo, y complementar con otras medidas. Por ejemplo, los procedimientos que hace el Consejo Nacional de Magistratura para nombrar y para evaluar magistrados. Eso me parece que es bastante deficiente y ha sido causal de una serie de nulidades, procesos de antiguidad constitucional, reposiciones de gente de magistrados destituidos. O sea, que sigan los mismos representantes de estos diferentes colegios. Debe cambiarse, en mi opinión. Pero sí, para buscar, digamos, que sean lo más independientes posible. O sea, ¿de qué colegios entonces tendrían que ser los que integran el Consejo Nacional de Magistratura? ¿O cómo? ¿O quiénes? Bueno, la idea, digamos, si usted ve en el papel, en la composición anterior, que los elijan los colegios profesionales, que no son abogados 2 y uno los abogados 3, y el otro lo elijan, digamos, los fiscales, no ha funcionado como mecanismo. Por eso, ¿cómo? Pero en mi opinión, digamos, más que eso, deberíamos reformar la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura para normar los procedimientos que tengan y para también fortalecer los requisitos de los magistrados que puedan ser nombrados. Eso me parece fundamental, porque ciertamente solo el cambio no es suficiente. Hay que reformular el conjunto de la institución, que es la que ha fallado en los últimos tiempos. Bueno, efectivamente, qué duda cabe que este poder del Estado, el Poder Judicial, está absolutamente desprestigiado. Tenemos serios problemas de corrupción que podrían tener un correlato en la forma, efectivamente, en la cual se selecciona el proceso de selección, que ha ido cambiando en el tiempo. Además, se pasó de lo que se denominaba la cartonitis, en la cual se premiaba más bien la capacitación por sobre el desempeño, la experiencia, para haber pasado a una nueva forma de evaluación en la cual se toma en cuenta determinadas habilidades y la experiencia y el conocimiento por sobre la calificación académica. Sin embargo, tampoco se ha encontrado una fórmula en la cual la selección o el proceso de selección sea el adecuado. La composición, pienso que es el proyecto que ha presentado el Ejecutivo es bastante debatible, bastante debatible. La posibilidad de que exista injerencia siempre está presente. Sin embargo, se supone que en la actual composición se garantizaba la participación de la sociedad civil y por lo tanto la neutralidad o la transparencia necesaria, dado que desde este espacio se promovía a sus integrantes, pero tampoco ha funcionado. Entonces creo que hay que encontrar una forma en la cual se garantice independencia, neutralidad en la composición, mejorando definitivamente los procesos de selección y los requisitos para acceder a este poder del Estado. Es importante combinar ambos, mirar esto como un todo y siempre pensando en que a veces los problemas ni siquiera son las instituciones ni los procedimientos, sino las personas. Entonces, también mirando este componente, porque antes se hablaba de los sueldos, por ejemplo, que si mejoramos los sueldos, entonces va a mejorar la administración de justicia. Se mejoró sustancialmente los sueldos de los magistrados, pero tampoco ha mejorado. Entonces hay una serie de consideraciones y que creo que es pertinente y muy bueno que se ponga al debate esto. Esto se debatirá, será la mayor pluralidad posible, se mejorarán los procedimientos, se garantizará la transparencia y esperemos que el producto de este debate pues sea aquello que el Perú necesita en administración de justicia a través de una buena selección. Pero antes de eso yo sí quería decir algo que se me quedó pendiente del comentario anterior. Sí, que en realidad lo que estamos tratando es el tema de las elecciones que estamos considerando ilegítimas y antidemocráticas en Venezuela. Creo que en el 92, apartando cualquier otra circunstancia y centrándonos en el proceso electoral que se tuvo en el año de 1992,
1992 no hubieron cuestionamientos que pudieran deslegitimar el proceso de elecciones que se tuvo, ¿no? Solamente hablando del punto específico, solamente hablando del punto específico de las elecciones congresistas, porque es eso lo que estamos cuestionando en este momento, ¿no? Que existe el aparente fraude, aparente elevación ilegítima, fraudulenta del número de electores y también de la forma en la cual se emitió el voto. Bueno, pero yo considero que el 92 no está en debate las elecciones del CCD fundamentalmente, que también está en debate, sino el autogolpe de Estado, si se justifica o no, porque es una quiebra del ordenamiento democrático. Ese es otro tema. ¿Pero en eso estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ese es otro tema. De lo que estamos hablando ahorita es el cuestionamiento que se hace a este proceso electoral ilegítimo, espurio, arbitrario, dictatorial, igual que el 92. Claro, pero si usted dice es otro tema, da la sensación reiterada de que no quiere entrar en ese tema y es lo que está No, pero podemos tener, yo creo, incluso todo un programa en el cual hablemos de la democracia, del quiebre de la democracia y de lo que significa la democracia para poder garantizar estabilidad, crecimiento y paz. De hecho, nosotros en una entrevista ya hemos tenido una larga conversación sobre el 5 de abril. La recuerdo perfectamente, Mario, además. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos ahora con las novedades sobre el pedido de arresto provisional para Alejandro Toledo. Bien, hay varias novedades relacionadas con el caso Lavajato, con Odebrecht en general, cuya comisión investigadora además preside en el Congreso una de nuestras invitadas acá, la congresista Rosa Bartra. La primera de esas novedades tiene que ver con el pedido de arresto provisional para Alejandro Toledo, que, según dice el Diario del Comercio, aún no ha sido enviado a Estados Unidos. Y dice también esta información periodística que el juez Concha Caya remitió el referido pedido a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, que dirige Alonso Peña, quien lo habría rechazado por no incluir información detallada de la imputación al exmandatario y no cumplir los estándares solicitados por la justicia de Estados Unidos. Hay que precisar además que el fiscal Peña lo que ha dicho es que se trataba de un borrador. Es lo que ha declarado para el Comercio. No era el documento oficial. Él dice que se trataba de un borrador y que cuando se hagan se corrijan, se subsanen las observaciones, se va a hacer, a tramitar, ¿no? Pero bueno, para el juez Concha no ha sido así. Así que ahí tenemos un pequeño problema. En realidad, sobre el expresidente Toledo, ni el gobierno, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial presentan aparentemente una voluntad de querer traer a Alejandro Toledo, de querer siquiera iniciar el proceso de extradición. Y esto realmente nos preocupa. Realmente nos preocupa porque él tendría que estar aquí respondiendo, no allá aludiendo una supuesta persecución política que no existe. Y no quisiéramos pensar además que existe algún temor del actual presidente de la República frente a lo que la señora Karp anunció sobre lo que conoce. No quisiéramos empezar a elucubrar o empezar a construir teorías con respecto a esta inacción, porque realmente no es difícil encontrar una explicación. No puede haber tanta incompetencia. Incluso han hablado de asesoría internacional para poder armar la carpeta que permita construir un caso solvente de tal manera que la justicia norteamericana, que es cierto, es exigente en sus parámetros para poder iniciar este proceso, pueda siquiera iniciarse, porque no podemos hablar a estas alturas, en este momento, después de tantos meses transcurridos, de un borrador. Y de un borrador que ha sido devuelto porque tiene inconsistencias, porque no está en las condiciones que la justicia norteamericana existe. Es inconcebible, es inaceptable y exigimos tanto al Ejecutivo como al Poder Judicial que estén a la altura de las circunstancias de ejercer justicia y de poder garantizar que quienes se han atrevido, y en este caso con delaciones efectivamente comprobadas, de que existió una coima. El día de hoy hemos tenido una sesión larga, por ejemplo, de la comisión que yo presido, y hay en la evaluación de los expertos en temas económicos en la carretera interoceánica, por ejemplo, un perjuicio de más de 1.100 millones de dólares. Entonces, no es posible que teniendo algo que está absolutamente probado no se tenga la voluntad de traer a quien fue el principal actor político en este caso. Ahora, pero, o sea, el Ejecutivo, ¿qué tendría que hacer? Es que estamos hablando del Poder Judicial,
Del Ministerio Público y del Poder Judicial, sí, pero también por Público. parte de la Cancillería peruana y el Ministerio de Justicia se tiene que impulsar este tema, y tampoco hemos visto que exista realmente la voluntad. Recién la semana pasada la ministra Marisol Perestello anunció que se había contratado a un abogado en Estados Unidos para poder impulsar el tema, la semana que pasó. O sea, tampoco existe la voluntad para tener la celeridad en el caso como corresponde. ¿Usted también tiene la impresión de que desde el Ejecutivo hay una morosidad, digamos, en torno a este asunto? Yo creo que sí, pero yo tengo una preocupación mayor. A ver. Y aprovecho que está aquí la congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión que se conoce como la Bajato. Se han escuchado, digamos, versiones y acusaciones contra varios políticos. También se ha escuchado contra Keiko Fujimori, contra Alan García, contra el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, aparte de Ollanta y de Toledo. La imagen que puede darse, digamos, cuando solo aparece, digamos, con mandato de detención Toledo, que actualmente está en Estados Unidos, y Ollanta Humala, que está preso, y del resto de políticos, ¿por qué no profundizamos y descartamos todas las versiones que están circulando con respecto a Keiko Fujimori, contra Alan García y contra el PPK, contra el propio Pedro Pablo Kuczynski? Creo, digamos, que eso es lo que necesita el país, transparencia. Necesita, digamos, que nuestras instituciones no negocien, no den la imagen que están negociando responsabilidades para esconder algunas y resaltar otras. ¿Quiénes Eso es lo que están necesitamos. negociando? Bueno, ¿O quién cree usted que podría estar negociando? yo digo que no hay que dar imagen de que se está negociando. Porque ¿Quién está dando la imagen? ¿La Fiscalía? Yo sí creo que la ¿Ejecutivo? Fiscalía está actuando con ¿Institucionalmente la Fiscalía o No, bajo el fiscal? me refiero a los fiscales que están participando en esto, ¿no? Porque digamos... No bajo instrucción, dice usted, de la Fiscalía El señor Peña, por orgánicamente. ejemplo. El señor Peña... Bueno, pero tendría que explicarnos los fiscales que han ido al Brasil, por ejemplo, si el Brasil barata a quienes más mencionó de los no que barata, fuera... Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, perdón. Mencionó, además de Alejandro Toledo Manrique y de Ollanta Humala. Hay otro nombrado, ¿no es cierto? Entonces, que se recoge esas versiones y aquí nuestra Fiscalía fiscaliza a profundidad. Y lo mismo tiene que ser, digamos, con la Comisión Lavajato. Entonces, porque, ¿usted digamos, cree que estos tres fiscales, el señor Hamilton, el señor Peña, otro más, estuvieron en Brasil y que esa información, que ahora justo vamos a hablar sobre ello, vamos a poner un poco la portada o una información de O Globo que ha registrado nuevamente estas declaraciones de Marcelo Odebrecht? ¿Cree usted que ellos recibieron un encargo de Keiko Fujimori, de Alan García? No, ¿Cree usted que les da miedo de repente enfrentarse de yo alguna no manera quiero a estos dos especular políticos? si están actuando por órdenes de alguien o por presión o mandato de alguien. Y lo que yo estoy diciendo es que la labor que ellos tienen en ese aspecto resulta deficiente. ¿No les fue satisfactoria la respuesta del fiscal de la Nación respecto a eso? No me fue satisfactoria y no me es satisfactoria también la O sea, el apreciación fiscal que de la tengo Nación yo. también está implicado, digamos, en esta, por lo menos decir, negligencia. Bueno, pero veamos primero la negligencia de quién es responsabilidad y después ya veremos ya las especulaciones. Ya se le iba a que hay. defender a sus tres Pero en fiscales. todo caso, en mi opinión, digamos, Marcelo Odebrecht ha dado información importante que debería ser exhaustivamente analizada para descartar, para el bien de los propios mencionados. O sea, no necesariamente cuando mencionan a alguno automáticamente es responsable, ¿no es cierto? Pero para que no sea responsable, tiene que facilitarse todas las investigaciones del caso. Y en este caso, yo creo que se está dejando de lado información supuestamente valiosa que habría dado Marcelo Odebrecht y que los fiscales no están tomando. Quien la está dejando de lado es la Fiscalía o los fiscales específicos que usted sí, yo creo que ha mencionado. Porque si no, también remitamos la información que publica IDL Reportero respecto a estos casos, ¿no es cierto? También es otra versión que habría que señala una situación, una crítica parecida a la que estoy formulando yo, que falta más energía en los fiscales que han ido y falta aprovechar mejor los datos que habría proporcionado Marcelo Odebrecht. Bueno, ya los datos los sabemos, ¿no? Porque justo IDL ha reproducido esa entrevista que le hicieron, ¿no? Bueno, justo también queríamos mostrar hoy día el diario O Globo presentó una nota sobre el caso de Perú. Dice algo así: Odebrecht detalla, Marcelo Odebrecht se refiere, detalla propina para alto comando de poder en Perú. Y habla sobre las delaciones, que incluya a un vicepresidente, que incluya una presidenta, exmandatario. Mi portugués no está muy bien, pero bueno, tenemos ya algunas traducciones que se han hecho en los diferentes medios de comunicación, porque algunos señalan que esto es la bomba, porque habla de Keiko Fujimori.
A ver, voy a ver un poco lo que el diario Gestión ha dicho. El caso, el diario O Globo publicó temprano en su web información sobre los delatores, así como un recuento del caso en Perú que involucra a Ollanta, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. No obstante, a las 10:51 retiraron el párrafo donde se mencionaban los nombres de los ejecutivos. O Globo tuvo acceso a trechos inéditos y hasta hoy sigilosos, eso está entre comillas, de la delación de Marcelo Odebrecht, y también a anexos sobre el Perú de los ejecutivos Luis Mameri, Jorge Barata, Luis Alberto, Ricardo Boleira y Rogerio de Araujo, todos directa o indirectamente ligados a la operación ilegal de la empresa en el país vecino. Los testimonios, sin embargo, aún no han llegado por aquí, pues según El Comercio, la Fiscalía peruana no conoce las delaciones de estos personajes. Estos últimos. Claro. Que según lo que dice Gestión, luego los nombres fueron retirados de la web de O Globo. También tuvo acceso a las declaraciones de Marcelo Odebrecht de mayo pasado, de justo de la que estamos conversando con el congresista Quintanilla, y que fue publicada además en primicia por IDL Reporteros. En las declaraciones hay que recordar, y O Globo también lo publica, que Keiko Fujimori recibió, según lo que dijo Marcelo Odebrecht, dinero de la caja 2 de Odebrecht, entre comillas, contra Keiko Fujimori, la primogénita, es lo que dice O Globo, del expresidente y dictador Alberto Fujimori. Él, Marcelo Odebrecht, habla explícitamente que donó en caja 2 a Keiko. La caja 2, hay que recordar, era la caja donde manejaban este tipo de fondos. A ver, más trabajo para la comisión yo de la vacante. Escuché al congresista Quintanilla, así que creo que corresponde responder, además porque la ha pedido explícitamente. Los medios pretenden hacer un paralelo entre lo que ha pasado, y el congresista ha hecho lo mismo en realidad, hacer un paralelo entre lo que ha pasado con Alejandro Toledo y Nadine Heredia, y las cuentas y los aportes de campaña. Ollanta Humala, Nadine Heredia, porque finalmente quien gestionaba los aportes y quien recibía los aportes de acuerdo a las delaciones y quien los administraba y está plasmado en las agendas era la señora Heredia. Entonces, esto, y precisamente como correlato, está pues en las cuentas que Ilan Heredia no puede sustentar. Hay 1.7 millones que Ilan Heredia no puede sustentar. Hay aportes fantasmas que no han podido ser sustentados. Hay unas agendas que tienen la descripción de ingresos y de egresos, que tienen relación además con quienes los aportaban. Igual en el caso del señor Toledo hay una delación expresa de una cantidad que ha sido encontrada y que tiene un correlato en la adquisición de propiedades. En el caso de Fuerza Popular, porque voy a hablar como militante de Fuerza Popular, eso no se ha encontrado. No hay una sola observación por parte de la OMPE que hable de un ingreso no justificado. Las cuentas están absolutamente claras, reportadas, sin observaciones. La señora Keiko Fujimori, es más, ha sido investigada durante 12 años y sigue siendo investigada. Y es más, congresista Quintanilla, por si la información no ha sido lo suficientemente difundida, la señora Fujimori, como presidenta de Fuerza Popular, ha sido la única ex candidata del 2011 que inmediatamente conocidas estas informaciones, que hasta ahora no son oficiales, porque hasta ahora incluso se retiran de la web, no se sabe si corresponden a lo que los fiscales peruanos preguntaron a Marcelo Odebrecht en junio pasado. Eso es lo que dijo. Claro, pero no existe una aseveración con respecto a cifras, con respecto a sumas, como sí existen en los otros casos. Hay una anotación de 500. Y la señora Fujimori ha sido la única ex candidata presidencial que, inmediatamente conocido esto, se puso a disposición de la comisión que yo presido. Ha sido la única. Ninguno de los otros ex candidatos se ha manifestado o ha mostrado su voluntad. Y en la comisión hemos recibido su carta, hemos dado cuenta, y en cuanto nosotros, si es que la comisión así lo decide, abramos una línea, porque lo que nosotros investigamos ahorita, con paréntesis, es las coimas que han sido otorgadas para hacerse de determinados proyectos en el Perú. Son 41 megaproyectos identificados en la actualidad, de los cuales estamos investigando 12. El monto es 55.000 millones de soles, con un sobrecosto aproximado de 11.000 hasta la fecha. Eso es lo que investigamos. Y si hay un correlato entre montos adjudicados, entre montos entregados, ilícitos o no, o sea, sean aporte de campaña o sean coimas, y su relación
con los proyectos adjudicados y los defectos administrativos, legales o de ejecución que esos proyectos hayan tenido. Pero si se decide investigar estos casos, que duda cabe, congresista Quintanilla, que nosotros tenemos un encargo, que la verdad se conozca y tomaremos las acciones orientadas a investigar que correspondan. La señora Fujimori es la única que se ha puesto a disposición de la comisión. Bueno, pero creo que ahí falta que los fiscales, después de haber recibido esa información, esas declaraciones de Marcelo Odebrecht y otras, indaguen y profundicen esos temas. Por eso sería muy útil que la opinión pública conozca el contenido de lo que ya se viene conociendo a cuentagotas, ¿no? Ya sea por las declaraciones, las publicaciones en el Brasil de O Globo o las publicaciones de IL Reporteros, declaraciones por aquí y por allá. Hay una línea que, en mi opinión, tiene en la Fiscalía que profundizar, y hay una línea de investigación también que tiene que tomar la Comisión Lavajato, cuya presidencia está bajo la presidencia de Rosa Bartra. ¿Y llamarían ustedes en la Comisión Lavallato a la señora Keiko Fujimori? Verónica, que no le quepa duda que nosotros llamaríamos a todos los que tengan información importante que aportar a la investigación que presidimos. Si la señora Fujimori, repito, ha sido la única que inmediatamente se ha puesto a disposición, que duda cabe. Además está mostrando su disposición, a diferencia de otras personas que, aún siendo llamadas y conociendo que la Constitución y el reglamento obligan a todos los ciudadanos, independientemente de su condición, a asistir a una citación, se niegan a ir. Claro, pero digamos, sería la oportunidad, ¿no? Porque esta información que publicó IDL en Reporteros hace ya algún tiempo los agarró, digamos, a la Comisión y al Congreso en general ya en el cierre de la legislatura. Entonces, de repente sería oportuno también incluso obtener las declaraciones directas de la señora Mercedes Arauz, que también ha sido mencionada. No mencionada ella directamente, sino a la candidata de Alan García. De la señora Arauz, del presidente Kuczynski, y la señora Keiko Fujimori también. De los candidatos que estuvieron, incluso en los primeros lugares, tal cual dicen que tenían una metodología para aportar en las campañas. Todavía. A Castañeda, que también fue candidato. Claro, o sea, y por eso insisto, ojalá todos los ex candidatos tuvieran la misma disposición y se hubieran puesto voluntariamente a disposición, como ha hecho la señora Fujimori. La señora Fujimori ha respondido en Twitter: yo no puedo hacer, lamentablemente. El congresista Quintanilla lo habría conocido usted si hubiera venido. Pues le pregunto, para que sea explícito, para que la opinión pública conozca. Le repito que ha sido la única que respondí por Twitter. Así como renunció por fax Alberto Fujimori. Tiene que venir a la comisión. No soy respetuoso, congresista. Permítame aclarar. Ella ha sido la única que mediante una carta dirigida a la comisión, se ha puesto a disposición. Los demás ni por fax ni por Twitter, ¿no? Bueno, entonces se podría llamar, van a de repente, tal vez sea una gran oportunidad, digamos, para poder demostrar incluso la independencia para todas las críticas que se hacen, que digan, bueno, sí, acuerden de la comisión, llamar a Keiko Fujimori para tomar sus declaraciones, a la señora Mercedes Arauz, ¿no es cierto? Que venga la señora Mercedes Arauz, el señor Castañeda, el presidente Kuczynski. Toledo va a ser un poco más difícil. Sí, bastante complicado, pero si hay que hacer una investigación, que duda cabe, el Perú tiene derecho a conocer la verdad. Lo que usted dice, congresista Quintanilla, es que la señora Fujimori debería ella físicamente trasladarse hasta el local de la convención y decir, por si acaso, si me quieren llamar estoy disponible. ¿Eso es lo que piensa usted? No, digamos, decir que la señora Keiko Fujimori ya respondió y lo hizo a través de Twitter y eso es suficiente, me parece insuficiente. No, lo que me parece que ha dicho la congresista, si me permite ella traducir es que la única de las personas que ha dicho, por si acaso, yo estoy dispuesto o dispuesta a ir, ha sido ella. No que esa es la respuesta a cualquier pregunta. Pero todavía no se ha hecho. ¿Es eso lo que está usted? No, todavía no, congresista. Que quede claro, que eso es una tarea, en mi opinión, pendiente. Y así como los fiscales deben profundizar y ir nuevamente, si es necesario, a Brasil, interrogar nuevamente a Marcelo Odebrecht o a otros que tengan información, indagar, deberían hacerlo. Muy bien, vamos al último tema, sin pausa, me imagino. Sin pausa. Que tiene que ver con el congresista Gilbert Violeta. Y un tema que se estuvo dando vueltas alrededor del congresista durante la campaña, era como un fantasma hasta que de pronto ya dejó de serlo. Bueno, él ha respondido
a unas declaraciones de colaboradores eficaces que serían exmiembros de la red Orellana, que lo vinculan a él con la red Orellana, y ha calificado estas declaraciones de los colaboradores de patraña incalificable. Ustedes recordarán que al congresista Giro Violeta, cuando todavía no era parlamentario, solamente alguien muy cercano a Pedro Pablo Kuczynski, se recordó que él vendió una empresa, ABC Group, a Rodolfo Orellana, y luego ABC Group hizo lo que normalmente hacen lo que hacían en su momento las empresas del señor Rodolfo Orellana. Y él asegura que después de que vendió estas acciones a la señora Esther Morales, pareja del señor Orellana, se desvinculó absolutamente de la referida empresa. ¿Qué piensan ustedes esto de con esta respuesta se da? Yo creo que no es suficiente la respuesta que da Giro Violeta, si evidentemente a nadie le gusta que ser imputado o insinuado. Debería favorecer cualquier investigación para que realmente se conozca la verdad y finalmente, si es que él es inocente totalmente, no tiene nada que ver. ¿Y dónde debería desarrollarse esta investigación a su juicio? Bueno, el Ministerio Público es No en el Congreso, porque se refiere a hechos que se produjeron antes de que el señor fuese miembro de la representación. Mire, el Congreso nacional puede investigar hechos que se producen durante la gestión de un congresista o hechos antes, porque es una facultad constitucional, o sea, si es necesario. Pero ¿no le parece a usted que ese sería el Yo creo que en este plano, digamos, todavía estamos en la fiscalía y que se profundice, y si hay mayores elementos, en su momento tomaremos una posición al respecto, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Que se aclare. O sea, a veces no basta solamente serlo, sino también parecerlo. Así que se profundice, que se aclare. El congresista tiene todo el derecho de ver restituido, además el derecho que tiene a la buena reputación, a la imagen, que definitivamente se ven lesionadas cuando hay imputaciones de este tipo. Así que todas las aclaraciones en beneficio de lo que significa la imagen del congresista como la del Parlamento son absolutamente bienvenidas, ¿no? Que se aclare todo lo que se tenga que aclarar. Sería bueno además que el congresista reiterara cómo fue esta venta de ABC Group. Él contó que él con su pareja conformaron esta empresa, que era una empresa dedicada al rubro de la educación, y que luego el señor Orellana, y imaginamos también la señora Esther Morales, se fueron de alguna manera metiendo a la empresa. Primero les prestaron plata y al final se vieron prácticamente obligados a vender la empresa. O sea, no es que de pronto él puso a la venta su empresa y que vino un comprador, firmaron un contrato, una minuta y ahí terminó la vinculación, sino que hubo ahí una vinculación anterior a la firma de esa minuta de venta, de compra-venta de esa empresa, ¿no? Así que eso de repente sería bueno en áreas de la transparencia, porque este tema todavía tiene para rato, ¿no? Es una cosa gigante de todo lo que este señor se levantó en peso, me refiero al señor Orellana, aparentemente, que lo vuelva a aclarar, ¿no? 20 veces decir que es inocente y que explique los detalles, creo que no le haría mal a nadie, siendo además congresista de la República. Creo que no, o sea, cuestionar la imputación en sí misma a veces resulta insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, que aporte con todos los elementos que prueben que esto, como él dice, es una patraña. Y antes de terminar, sí sería bueno que quede claro, Verónica, creo, que la nota que se publicó en O Globo el día de hoy fue retirada en párrafos que mencionan. En la web. En la web, por supuesto, fue retirado. Entonces, queda un poco en la nebulosa con respecto a si efectivamente existe eso, si es una nota válida. La nueva información que no maneja la Fiscalía Peruana, ¿no? Esa nueva información. Porque lo que hemos visto en el periódico, en la nota impresa, y que ha sido ya traducida, la de los es colaboradores. La información, en la nota impresa habla de la información que IDL Reporteros también ya publicó en su momento, y habla de la vicepresidenta en alusión a Mercedes Arauz, a la señora Keiko Fujimori, que hablan de la hija del dictador, es lo que ellos dicen en O Globo, ¿no es cierto? Y se trata de eso. Pero lo que acá Gestión ha logrado es poner la información que salió más temprano. Y entre comillas puso, O Globo tuvo acceso a trechos inéditos y hasta hoy sigilosos de la delación de Marcelo Odebrecht y también anexos sobre el Perú de los ejecutivos Luis Mameri, Jorge Barata, Luis Alberto Weil, Ricardo Boleira y Rogerio de Araujo. Todos directos o indirectamente ligados a la operación ilegal de la empresa en el país vecino.
Y esa es la frase, ese es el párrafo que ha sido borrado de la web de Los Globo. nombres. Así es. Así es. Y luego, bueno, habla nuevamente de Ollanta, los $3 millones de Alejandro Toledo, y dice, contra Keiko Fujimori, la primogénita del expresidente dictador Fujimori, Marcelo Odebrecht, habla explícitamente que donó en caja 2 a Keiko, que es esta famosa caja 2 de donde se destinaban los dineros para los políticos de todo el planeta, ¿no? Claro, uno pensaría que los nombres han sido retirados porque si son colaboradores eficaces, quizás... Los están exponiendo. Uno podría lucubrar, sí, se puede lucubrar y todo es eso, de lucuración. Pero exactamente, y ojalá no se usen este tipo de noticias en momentos en los cuales muere un niño en Yurimaguas, si tenemos crisis de los maestros y retorno, además del terrorismo de forma tan alarmante como la que estamos viendo, más víctimas en el Braem, como cortina de humo, y que no nos distraigamos en noticias que tienen una antigüedad, sí, pero han sido en ese momento, es que no es nuevo, Verónica, de lo que estamos hablando, de lo que usted acaba de mencionar, de la parte que efectivamente de la caja ya ha sido 2. tratada. Es una noticia que tiene ya bastante tiempo de haber sido difundida, discutida. Sí, bueno, con las múltiples fuentes de donde aparece la información es inevitable que aparezca de un lado o de otro y seguramente el público tendrá la capacidad de procesar todas esas noticias y darle la importancia que le corresponde a cada una, me imagino yo. Como debe operar en democracia, además, como debe ¿no? operar, y cuando hay libertad de expresión. Así es. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados de esta noche y nosotros nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.